Marcos capítulo 3, versículos del 3 al 19. Hoy vamos a hacer un giro en la serie que estamos llevando este año acerca de Jesús, el Rey lleno de gracia. Y ahora pasaremos en una segunda sesión dentro de la misma serie, El Rey te llama y te envía. Hasta aquí hemos hablado de Jesús, sus propósitos, su reino, pero a partir de este instante vamos a ver cómo Jesús hace su ministerio ahora a través de los discípulos. Es una segunda etapa dentro del ministerio de Jesús, donde Él ha presentado previamente su modelo de predicación, de ministración, de trato con las personas que no son creyentes. Estableció un modelo y ahora va a hacer que ese modelo se multiplique en sus discípulos, porque Él sabe que la estrategia está en la multiplicación de discípulos, porque un día Él no va a estar entre ellos y necesita que ellos estén entrenados para replicar su vida, su enseñanza y estrategia de la misión. Así que hoy Marcos 3 nos va a introducir en esta responsabilidad que tienen no solamente los apóstoles, sino que tenemos cada uno de nosotros de ser discípulos de Jesús y replicar en nuestra vida lo que Él es y lo que Él es capaz de hacer para nuestra gente. Cuando comenzamos este texto, nos dice que Jesús sube al monte y llama a los que Él quiso. Realmente lo primero que tenemos que nosotros comprender es que el llamado de Dios es un llamado, 1, soberano, 2, lleno de gracia. Debemos distinguir este llamamiento de Jesús a los apóstoles al llamamiento de la salvación. ¿Por qué? Ya estos eran discípulos. Y Él está escogiendo dentro de sus discípulos a quienes va a llamar apóstoles. Por eso podemos nosotros ver cómo dentro de la multitud de discípulos Dios tiene propósitos específicos con cada uno de ellos. Nosotros sabemos que dentro de los discípulos de Cristo hay diferentes círculos concéntricos. Por ejemplo, está la gran multitud que se puede reunir en el Sermón del Monte. La gran multitud que en Juan 6 están comiendo de los panes y de los peces, que escuchan la enseñanza de Jesús durante todo un día. Es una multitud. Pero de esta multitud, el Señor sabe que no todos han puesto una fe salvadora en Él como Mesías. Y entonces, simplemente, Él tiene un trato especial con los que sí son sus discípulos. Una cosa es multitud, otra cosa es ser discípulo. Ahora, pero dentro de los discípulos, podemos ver que en una ocasión, en Mateo capítulo 10, Él me envía unos 70. Entonces hay un grupo de discípulos que son maduros, que están participando en la misión, pero antes de esos 70, Él estuvo también a unos 12, que es lo que está llamando ahora. Pero aún dentro de los 12, Él tenía 3, Pedro, Juan y Jacob, Santiago también, que con ellos tenían un trato especial. Por ejemplo, cuando Jesús va a visitar la casa de Jairo, Él entra con estos 3 apóstoles y los demás los deja afuera y también y con ellos le mostró varias cosas únicas para ellos. En Mateo capítulo 16, en el monte de la transfiguración, son ellos los que están allí, porque Él está estableciendo un liderazgo más sólido sobre esto, y pueden ver que desde allí hasta la gran multitud, con cada grado de compromiso, Él tiene un trato específico. A los que Él quiso, Él llamó. Ahora, esto nos conecta este mensaje de hoy muy bien con el mensaje de la semana pasada, porque por ejemplo, cuando Dios está tratando con Pedro y le dice, sígueme, ¿recuerdan? Sígueme. Él se mira al lado y ve a Juan y le dice, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, sígueme tú. Si yo quiero que Él quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Por qué? Porque Él soberanamente, Él como el Señor, como el Rey, trata con cada uno de nosotros como Él quiere. Y lo que Él da a uno no tiene ninguna obligación por qué darlo a otro. Y la manera que quiere usar a uno no está obligado de ninguna manera
¿Por qué multiplicarlo en otro? Porque Dios nos ha creado a nosotros con unas individualidades perfectas y quiere tener un trato personalizado con nosotros y a través de nosotros. Por tanto, aunque haya una multitud delante, Él está llamando para ser apóstoles a los que Él quiso. Bueno, hemos subrayado la soberanía, pero también la gracia. Porque ¿a quiénes llaman? ¿A quiénes están llamando? Realmente no está llamando a personas perfectas éticamente y moral. No está llamando a personas entrenadas ni doctos, porque cuando nosotros escuchamos en el libro de los Hechos, después le está diciendo que estas son personas, la multitud está diciendo que estas son personas del vulgo, son personas comunes y corrientes. ¿De dónde tiene esa? Y reconocían entonces que lo que tenían no se debía a su entrenamiento, a su capacidad intelectual y sus habilidades, sino porque reconocían que habían estado con Jesús. Y Él muestra entonces esa gracia extraordinaria con lo que va a llamar para ser sus apóstoles. Porque mire qué responsabilidad tan grande. Estos hombres que hasta aquí son muchachos, no piensen que todos estos muchachos tengan más de 40 años ni nada, son posiblemente Jesús sea la media o el más adulto de los discípulos. Está por allí. No tenemos un rango de edad específica en la Escritura, pero estos eran jóvenes. Jóvenes. Jesús tenía 33 años, Jesús era el maestro, lo que quiere decir que quizás 1, 2 o 3 estaba por encima, quizás de 33 años, 35 años, pero el resto estaba de allí hacia abajo. Y estos van a ser los apóstoles. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22, nos dice que esos apóstoles fueron con su enseñanza y con su doctrina el fundamento de la iglesia. Y que sobre ese fundamento Dios nos está edificando a nosotros para que la iglesia de todas las generaciones sea como un templo donde el Espíritu Santo esté morando con toda plenitud. Pero el fundamento eran los apóstoles. Yo sé, Pablo dice que el fundamento que se debe poner no debe ser otro que Cristo, ¿no es verdad? El 3:18. Pero ¿por qué los apóstoles son el fundamento de la iglesia? Porque ellos están enseñando a Cristo y están multiplicando la vida y la doctrina y los hechos de Cristo. Entonces que estos muchachos que Él está llamando van a ser el fundamento de la iglesia. Un dato más. Cuando nosotros leemos allá Apocalipsis capítulo 21, 19, 21, en algún momento dice en la visión Juan que vio una gran ciudad que tenía 12 columnas y que en el pie de cada columna estaba el nombre de los apóstoles. Una visión simbólica una vez más de lo que hemos dicho. Estos a quienes está llamando, no por sus méritos, no por sus habilidades, iban a llegar a ser el fundamento de la iglesia para todas las edades. Y si quieren ver un destello de la gracia, les doy 2 datos más. Dentro de ellos estaba Pedro. Pedro, que nosotros hablamos la semana pasada, que lo negó y que a él tuvo que restaurar. A ese Pedro que un día él sabía que le negaría, a ese lo está escogiendo. Pero aún más, él está escogiendo allí a Judas. Aún sabiendo lo que hay en el corazón de Judas, Él lo escoge para brindarle por su gracia la misma oportunidad que nosotros, comiendo de la misma mesa, escuchando las mismas enseñanzas y estando a su lado, recibiendo la misma influencia que todos los demás. Cuánta gracia de Dios al llamarnos. Y Dios te está llamando a ti. Nosotros tenemos que hacer este peregrinaje en la vida cristiana. Un día podemos ser multitud, pero de la multitud Dios nos llama a ser discípulos, ¿no es verdad? Y de ser sus discípulos, que es seguirle a Él, aprender de Él y seguirle a Él,
debemos llegar a ser pescadores de hombres, discípulos que hacen discípulos. Y Él te está llamando para que tú seas un discípulo que hagas discípulos. Él te llama para luego enviarte, y hablaremos de eso más adelante. Pero es necesario que nosotros pasemos de la multitud a ser discípulos, y de ser discípulo a ser discípulo que se multiplica en otros discípulos. Todos y cada uno estamos llamados para hacerlo. Esa es la voluntad del Rey. Él nos ha escogido a nosotros y nunca podremos esquivar nuestra responsabilidad ni presentar suficientes obstáculos, impedimentos, limitantes personales que justifique nuestra ausencia en la responsabilidad de responder al llamado. Él te llama para ser discípulo y luego discípulo que hace discípulo. Él lo puede hacer. Aún a pesar de nosotros lo puede hacer. Ahora, avancemos en el pasaje. Dice que Él lo llamó, primer lugar, los que quiso, pero también para que estuvieran con Él. Primero hay que aprender a estar, para luego aprender a hacer. Él quería que estuvieran con Él. Aquí la palabra clave sería comunión o relación personal. El primer llamamiento que Dios nos hace a nosotros es a pertenecer a Jesús y a ser de Jesús, a estar con Jesús. Estar con Jesús. La relación es prioridad. Antes de poder hacer algo para el Señor, tenemos que ser del Señor. Tenemos que entregarnos a Él. Tenemos que estar con Él. Recuerden la alegoría de la vid verdadera. Juan 15, Jesús dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Ministerio no es lo que nosotros hacemos para el Señor, sino lo que el Señor hace a través de nosotros cuando estamos en comunión con Él. Nosotros no necesitamos más ni un solo Darwin. Pregúntale a mi esposa, Lianet. Ni uno más, ni uno más. De igual manera no necesitamos a ni... ¿Qué tú te ríes? No necesitamos más otro, tú. Lo que sí necesita el mundo es a Jesús. Amén. Y eso, como único ocurre, es que nosotros estemos en comunión con Él, en oración, en la palabra, en la soledad con Él, conocerlo a Él, para que entonces la vida de Él se exprese a través de nosotros. Y las personas que nosotros enseñemos, las personas que nosotros influenciamos, las personas que nosotros ayudamos en la fe, nuestro mayor gozo sería no que se parecieran más a nosotros, o que adoptaran nuestra doctrina, o que estuvieran embarcados en nuestra ética, sino que fueran más como Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto parece básico, pero déjame decirle que hoy en día hay más marcada una intención en hacer prosélitos que en hacer discípulos. ¿Me explico? Prosélito es aquel que tú estás buscando a alguien para que adopte tu esquema, tu principio, tu marco de referencia, tal como tú lo crees, sin dejar más libertad a la comprensión, análisis, que la propia persona, a la luz de la Escritura y del Espíritu, puede llegar a comprender acerca de Dios. Aquel que está haciendo prosélito, a veces no le está interesando mucho si en realidad la persona está creciendo en la santidad o está conociendo a Dios en persona, sino que simplemente sea capaz de replicar, de repetir, de adoptar un esquema doctrinal. Pensemos, por ejemplo, en el caso más extremo es el fariseo. El fariseo, dice Jesús, que recorre ciudades, montes y aldeas para hacer un prosélito. Y una vez que lo hace,
lo hace 100 veces más hijo del infierno. Lo que quiere decir que una persona puede adoptar tu esquema doctrinal y no por eso tener una experiencia con Dios. Qué terrible sería eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde está el fallo? Está el fallo en el discipulado. Tú no quieres, como iglesia, no queremos ser prosélitos. Gente que piense como nosotros, gente que se vista como nosotros, gente que hable como nosotros. Nosotros queremos ser discípulos. Que respetemos la individualidad y los tratos personales con la persona en cuestión y que ella se parezca no más a mí, sino a Jesús. Y que Jesús se exprese creativamente, de manera singular, en este discípulo. Él llamó a sus discípulos para que estuvieran con él. ¿Cuál era la primera etapa de los discípulos? El Señor decía, vamos a Galilea. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Caen atrás. ¿Qué hacemos, Señor? Miren. Y that's it. Por eso el apóstol Pablo, aprendiendo de Jesús, le dijo por ejemplo, a Timoteo: hijo, Timoteo, lo que has visto en mí, ¿te acuerdas? En presencia de muchos testigos, ahora manda a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Fíjate ese modelo de discipulado que es el mismo de Jesús. Timoteo, tú estuviste conmigo en mis viajes y en mi enseñanza, en las sinagogas y en las plazas. Ahora eso que viste, ahora eso que escuchaste, busca a hombres fieles. Esos hombres deben ser capaces también de multiplicarse en otros. Pero la primera etapa, simplemente ver y simplemente escuchar. Estar, aprender, ser discípulo antes de poder hacer discípulo. La relación es fundamental. Lo segundo que Jesús hizo, los llamó para que estuvieran con él, comunión, y luego para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar. Hay que estar para luego ir. Los discípulos fueron enviados a proclamar el mensaje del reino. En muchas ocasiones se simplificaba de esta manera, por lo menos un resumen, extracto teológico. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse. Ese era un resumen extracto de lo que puede hacer toda la enseñanza del reino. El reino se ha acercado a la persona del rey. Él ha venido a reconciliarnos con él mismo a través de su persona. Si nos arrepentimos, quitamos el obstáculo del distanciamiento que es el pecado y podemos ser reconciliados por gracia a través del Hijo. Ellos no tenían el derecho de hacer una edición de ese mensaje. Ellos no podían hacer un arreglo cultural a ese mensaje. Ellos no tenían que presentar ni estructurar un nuevo mensaje. Él tenía que simplemente predicar del reino. De gracia habían recibido del Señor. Mateo capítulo 10 dice: ahora vayan y den gratuitamente. Hablen del reino. Hablen del reino. Déjame decirle por qué es imprescindible que cada uno de nosotros, si somos discípulos de Jesús, hablemos del reino. Hay algunos que dicen, bueno, no es necesario predicar, simplemente es suficiente el testimonio. Ser un evangelio vivo. Ok. Cuando nosotros pensamos así, yo y usted puede estar de acuerdo en que es imprescindible tener un carácter de cristiano para luego poder hablar del Cristo que predicamos. Pero una persona sin hablar de Cristo realmente no está recibiendo el mensaje que lo puede salvar. Puede decir, esta persona es buena. Puede llegar a decir, esta persona es buena porque es cristiana. Pero el mensaje que salva es necesario articularlo. Decirlo, ponerlo en palabras.
Primero, porque a Jesús le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. Y Dios quiere usarte a ti para que hables el Evangelio. Ese Evangelio tiene algunos parámetros, algunas verdades claves que la persona debe comprender. Dios, que es creador, santo y amoroso. Ese Dios creador, santo y amoroso quiere tener una relación con todos los hombres, pero el pecado ha quebrado y ha distanciado la relación que puede tener el hombre con Dios o Dios con el hombre. Y ese distanciamiento lo viene a salvar a través de la persona de Jesucristo. En la cruz de Cristo se reconcilia el amor y la justicia de Dios. Porque por amor Dios lo entrega en la cruz. Pero por su justicia Él carga con la culpa de todos nosotros. Su gracia se manifiesta en la oportunidad y en la oferta gratuita de perdón si transferimos nuestra confianza en Él. De manera sencilla, podemos hoy presentar este Evangelio que es eficaz para salvar, porque Él resucitó de entre los muertos. Lo que garantiza que esta oferta que brinda la iglesia en nombre de Dios, como embajadores de Dios, no es una oferta vacía y hueca o carente de poder, sino que este Evangelio es poder de Dios para salvar. Como se dan cuenta, por muy sencillo que pongamos el mensaje del Evangelio, no es posible comunicarlo a través de nuestras acciones solamente. Hay que hablarlo. Ahora, al hablarlo, hay veces que no lo hacemos, uno, por temor al rechazo. Pero deben recordar que no es a nosotros que están rechazando, sino es al Señor. Porque es su mensaje, su oferta de salvación. Ahora, muchas veces lo hacemos por temor. Temor a dañar la relación. Temor por lo que piensan en nosotros. Temor porque nos reduzcan a un fanático religioso. Pero debemos recordar las palabras de Jesús como una gran advertencia. Si nosotros no confesamos su nombre, no le confesamos a Él delante de los hombres, Él dice que no nos confesará nuestros nombres delante de nuestro Padre que está en los cielos. Si le negáramos, dice también Él nos negará. ¿Por qué? Porque todo auténtico discípulo de Jesús gozosamente llega a compartir la gran noticia de salvación que Él ha experimentado. Amado hermano, demos un paso más adelante. Él nos llama para estar con Él. Nos llama para enviarnos a predicar. Pero al enviarnos a predicar, nos envía con poder. Nos envía con autoridad. Jesús le dijo a sus propios discípulos: mira, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean sencillos como palomas y astutos como serpientes. Nuestro maestro no nos está escondiendo la bola y no nos está cambiando gato por liebre, sino que Él sabe que si queremos identificarnos con Él, entramos en territorio enemigo, y estar en misión es un territorio en conflicto. Hace unos días tuvieron que rescatar a un soldado estadounidense que cayó en combate allí en Irak. Y siempre uno y otro que hablaron acerca del tema dice: fue una misión sumamente peligrosa. Misión de rescate. Amado hermano, déjame decirte que espiritualmente hablando, ser discípulo que hace discípulo y entra en el territorio del enemigo para rescatar almas es sumamente peligroso. Hoy en día, en nuestro contexto, todavía no nos va a costar mucho el ser testigo de Cristo. Quizás el mayor costo que podemos nosotros hoy pagar por ser discípulos de Jesús en misión es más en aspecto emocional. El rechazo, la vergüenza, la burla, el desprecio, la discriminación, la exclusión de algunas actividades y demás porque saben ya cómo tú piensas. Es un costo más bien emocional.
Pero ¿cuántos están pagando un costo aún mayor por causa de Cristo? No obstante, debemos decir esto: hay un riesgo que debemos superar si queremos ser auténticos discípulos de Jesús y pagar el costo. Ahora, como sabe que hay de nuestra parte un costo, Él nos envía con autoridad para que en su nombre podamos predicar, pero en su nombre podamos orar y podamos liberar. Él está enviando a sus discípulos que acompañen el mensaje con autoridad real. Aquellos embajadores, aquellos proclamadores, heraldos que iban delante del rey, hablaban la voluntad del rey, pero iban con la autoridad del rey. De manera que menospreciar, subvalorar el mensaje era hacerlo al rey en persona. ¿No es verdad? Cuando Jesús resucitó, Él dijo: toda autoridad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Es decir, en base de que yo he vencido, yo he resucitado, Él es el victorioso. Ahora a Él se le ha sido dada toda autoridad porque Él venció. Y esa autoridad nos la delega a nosotros para predicar, pero también para hacer estas dos cosas, le dice a los discípulos: para orar por los enfermos y para echar fuera demonios. Esto es una comisión que se le da a los apóstoles, pero de alguna manera también se nos es delegada a nosotros, a todos los que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que presentarnos. Escuchen, por favor, presten atención. Cuando tú sabes que has recibido autoridad espiritual y tú estás dialogando con alguien que está turbado o deprimido o enfermo, tú no te zambulles en la problemática de la persona sin la capacidad de salir juntos, rescatados y victoriosos. Supongamos que la persona con la cual tú estás dialogando en el trabajo o en una plaza empieza a desahogar esa abundancia de problemáticas, temores y demás que está experimentando, y tú estás escuchando. Tú puedes sumergirte como un salvavidas en su problemática para mostrar compasión y gracias. Te entiendo, es muy difícil, no me digas nada, yo también he pasado por ahí. ¿Qué hiciste? Te lanzaste. Pero en ese mismo momento, ¿qué debemos hacer? Agarrarlo y decir: pero déjame decirte algo, Cristo hace toda la diferencia para mí. ¿Quieres saber cómo? Taca, taca, taca. Y allí empiezan a nadar para la orilla, y a nadar para la orilla, y a nadar para la orilla, para que podamos salir de ese hueco y habiendo rescatado a la persona, no dejándolo ahí y mucho menos ahogándolo junto con él. Pero ¿qué veo hoy? Cuando nosotros somos inconscientes de esa autoridad que nos ha sido delegada, yo empiezo a ver qué persona llora más miseria. ¿A ti te duele ahí? No me digas nada, muchacha, si a mí me duele aquí. No, pero a mí no me ha hecho, no, a mí no, por gusto, mira, yo he hecho esto y nada me quita esto. Entonces, es como un día le dije yo a Leonel en Jarana, no estábamos hablando, y le dije a ella: mijita, por favor, déjame estar más enfermo que tú, déjame ganar, sintiéndome más mal que tú, aunque sea. Pero, aunque esto es una jarana, ustedes se dan cuenta cómo a veces estamos... ¿Eh? No, tú eres discípulo, tú tienes a Cristo, tú tienes autoridad, tú tienes un mensaje y tú tienes poder espiritual. En ese momento déjame orar por ti, aunque tú estés peor y estás atravesando, tú te posicionas en Cristo, porque tú no vas a dar según la fuerza o según la salud que tú tengas o según la finanza que tú tengas, sino tu posición en Cristo. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Vamos a orar ahora. Déjame decirte que yo me siento terrible, pero vamos a clamar ahora. Hay poder en alguien. Yo no, pero él sí. Porque te posicionas con autoridad en la conversación, porque tú estás en misión. Y tú tienes armas espirituales, tú tienes recursos espirituales
para enfrentar cualquier circunstancia y servir en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, dos ideas más para terminar. Penúltima, Dios nos llama para estar con Él, para enviarnos a predicar, nos da autoridad, pero al llamarnos, Él nos llama por nuestro nombre. Ahí hay una lista de 12 hombres. Esa lista a veces da algunos detalles extraordinarios. Por ejemplo, como Tomás, que le dice Dídimo. Dídimo es gemelo, es decir, que parece que tenía un hermano. ¿A quién llamó a él? Tenemos allí también a Pedro, que dice que no era Pedro, sino que era Simón y que él le cambió el nombre. Tenemos ahí a los Boanerges, que son hijos del trueno. Entonces, en esa lista, lo que estaremos viendo es una gran diversidad. Y en esa diversidad, Él va a trabajar y a tratar con cada uno de ellos para que, siendo muchos, lleguen a ser uno en Él. Por eso la última idea es esta. Jesús nos llama para vivir en comunidad. Es decir, Él nos llama individualmente con nuestras distancias y diferencias, pero para lograr lo que solo Él puede lograr, que siendo muchos y diferentes, lleguemos a ser una comunidad. Y dice, ¿por qué dice eso? Porque al final del pasaje dice, y fueron a casa. A partir de ese día, ellos durmieron, comieron, viajaron y pelearon juntos. Eso para mí es extraordinario. Para mí es extraordinario. Recuerden estos dos versículos. Mateo 5, 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En la Biblia siempre el término ciudad evoca comunidad. Por eso una vez más Apocalipsis 19, 21, que se habla de la santa ciudad, es la iglesia, porque es una comunidad. Ahora, esa comunidad va a expresar la luz de Cristo cuando está junta, de una manera que no podemos nunca lograrlo cuando estamos separados cada uno por su lugar. Ustedes son la luz del mundo. Recuerden, una ciudad asentada sobre un monte. Vamos a unir ese versículo con Juan 17, donde Jesús dice que así conocerán. También le dice, bueno, voy a leer estos dos versículos. Juan 17 dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. El 21 y el 23 de Juan 17. Pero cuando vamos entonces a Juan capítulo 13, en esa gran cena, Él dice que se amen unos a otros, como yo los he amado. En esto sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos. Es decir, que ese mensaje que predicamos, con la autoridad del Rey, llega a validarse cuando las personas ven cómo vivimos en comunidad a pesar de nuestras grandes diferencias. Porque van a decir, ese mensaje tiene poder para crear esa calidad de personas que viven juntos de esta manera. ¿Qué les parece? Entonces el Señor los llamó para luego enviarlos. Y yo no sé cómo está Dios tratando, Jesús tratando contigo en lo personal. Contigo en lo personal. Esto sí sé. Dios te está llamando a ti, por nombre y apellido. Y quiere hacer algo en ti, único. Un día, Anaya, si puede ayudarme al piano y venir ya acercándose los muchachos. Un día yo estaba en un servicio de adoración en la iglesia bautista de Caibarien. Escuche eso, es algo bien personal. Primera vez que lo comparto.
Nosotros, sabes que la iglesia prueba cosas. Y por aquel entonces se probó tener la escuela dominical de 1 hora y tanto, porque eran unas clases magníficas. Y después de eso, tener el servicio de adoración. Para nosotros es común, pero allá no era tan común, era algo nuevo. Y se hizo el servicio de adoración después del domingo, al mediodía. Aunque había otro a las 8 de la noche, Getsemaní estilo. Pero ese. Y allí predicó el pastor. Luego de predicar el pastor cantó el himno. Señor, tú me llamas por mi nombre. Aleluya. Por mi nombre. Desde lejos. Por mi nombre. Yo no sé lo que pasó ese día. Déjame decir. Es un himno que se había cantado tantas veces. 2 estrofas nada más. Lo que más se repite es eso. Y yo caí de rodillas. La iglesia de Calle tenía esta característica. Tiene esta característica. Tiene la parte principal hacia el templo. Y tiene 2 balcones a los laterales. Y debajo de esos balcones tiene bancos así inclinados. Detrás de columnas que sostienen el balcón. Yo estaba en esta columna, en el segundo banco de atrás, pegado a una ventana aquí, y Dios tocó mi corazón de tal manera que yo caí ahí de rodillas. El Señor tocó mi corazón porque esa frase, Señor, tú me llamas por mi nombre, caló en lo más profundo de mi corazón. De una manera tan poderosa. El culto se acabó, yo seguía ahí llorando y llorando. La gente se fue, yo estaba ahí llorando y llorando. Yo no podía levantarme de allí, porque el Señor me estaba llamando por mi nombre. Por mi nombre, Él me llama. Ya ustedes me conocen a mí, por lo menos casi por una década. Yo no tengo muchas cosas que decir, pero eso es lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. No se trta cómo, no se trata con quién, no se trata dónde. El Señor me llama por mi nombre. Por mi nombre. Cada día Él me llama. Un día Justin me dijo, el Señor me está llamando. Y yo le creí. Que el Señor le llama por su nombre. Cada día Él le llama. A Justin no hay que decirle cuándo tiene que predicar, qué es lo que tiene que cargar, a dónde tiene que ir. Yo a Justin no tengo que pedirle nada, porque el Señor lo llama por su nombre. Y el Señor hace su voluntad a través de Él. Cuando Dios te llama, tú sigues a Jesús. Y no sigues a nadie más que no represente los intereses de ese Jesús. Tú no necesitas que las personas te estimulen a orar, ni que vayas a predicar, ni que hagas un esfuerzo, ni un sacrificio. No necesitas que nadie te esté levantando ni sacudiendo. No, porque hay un fuego en tu corazón. Tienes una autonomía en tu relación con Jesús. Que tú vas adelante, y vas adelante porque el Señor te llama y tú le respondes. Un día Samuel escuchó su nombre. ¿Y a dónde fue Samuel? Él dijo, tú me llamas. No, muchacho, vete a dormir. No comas más frijoles por la noche, caballero. Y fue a dormir. Y el Señor lo volvió a llamar, Samuel, Samuel. Y él fue donde estaba Elí. Y la tercera vez Elí comprendió que era el Señor quien le estaba llamando. Chico, cuando escuches tu nombre, no vengas más a mí. Solo di, habla, Señor, que tu siervo escuche. Cuando tú sientes que el Señor te está llamando, cuando tú sientes que el Señor está tratando, por testimonio y para pedir oración, quizás compártalo con alguien más. Pero no vengas a mí, no vayas más nadie, al Señor, en esa hora de la madrugada, en esa milla del camino, detente y di, habla, Señor, que tu siervo oye. El Señor nos está llamando, iglesia. El Señor nos está llamando por nuestro nombre. Y nosotros vamos a decir, heme aquí, envíame.